Sí. Bien, comencemos la identidad. Ok. Bien, le pasé unos modelos de examen al grupo. Vamos a hacer el que es del anterior semestre, que era virtual. Descárgalo, por favor. Tengo este modelo de examen. Si ustedes tienen alguno, también pueden pasarlo para que lo resolvamos. Para que escojamos cuál resolver. Yo tengo este. ¿Ustedes tienen algún otro? ¿O está bien este de acá? La primera pregunta es una serie con dos reglas y la segunda es la codificación. Ustedes me dicen si están de acuerdo con hacer esto o si tienen algún otro modelo de examen. Está bien ese. Ok, escriban por favor. Pregunta número 1. Va a la siguiente serie. Dada la siguiente serie. Escriban. 15,8. Dada la siguiente serie. 15,8, 19. 15,8, 19, 12. 15,8, 19, 12, 23, 16, punto suspensivo. La siguiente serie, 15,8, 19, 12, 23, 16, punto suspensivo. Prepare un algoritmo. Prepare un algoritmo que imprima los n primeros términos de la serie. Prepare un algoritmo que imprima los n primeros términos de la serie. Y la suma de dichos términos. Prepare un algoritmo que imprima los n primeros términos de la serie y la suma de dichos términos. Inciso A, análisis. Inciso B, diagrama. Inciso C, prueba. Análisis, diagrama, prueba. ¿Ok? Resolvámoslo. Bien, saquen su formulario. Paso número 1. Paso número 1, análisis. Primer punto, requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento de este examen final de la primera pregunta? ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿Qué pide que imprima? En el primer término de la serie. Bien. Y después. ¿Qué más? En el primer término y la suma, ¿no? ¿Tiene alguna condición la suma o no tiene condición? No tiene. Ok. Bien, ya está nuestro requerimiento.
Requerimiento de primeros términos y la suma. Segundo punto vendría a ser la salida. Pero antes de hacer la salida, nosotros siempre tenemos que hacer primero nuestro ejemplo. Pero antes de hacer el ejemplo en una serie, un ejercicio de serie, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Antes de hacer un ejemplo en un ejercicio de serie, ¿qué se hace primero? ¿Recuerdan? Habría que estudiar la serie. Habría que analizar la serie. ¿Ok? ¿Cuál es la serie? ¿Cuál es mi serie? ¿Me la pueden dictar, por favor? 15, ¿Ya? 8, 19, ¿Ya? 12, 23, 16. 12, 23, 16 puntos suspensivos. ¿Ok? Bien, entonces, antes de hacer el ejemplo, lo primero que yo tengo que hacer es analizar esta serie. ¿Qué significa analizar la serie? Analizar la serie significa ver cómo funciona esa serie. Y para ver cómo funciona la serie, yo me tengo que preguntar cómo encuentro el siguiente a partir del anterior. ¿Cómo encontramos ese 8 a partir del 15? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo, ¿cómo lo encontramos? Restándole 7. Bien, entonces le colocamos acá. Este 8 a partir del 15 lo encuentro restando 7. El 19 a partir del 8, ¿cómo lo encuentro? Sumándole 11, ¿no? 8 más 11, 19. Menos 7 más 11 menos 7 y así sucesivamente. Bien, ya sabemos cómo funciona nuestra serie. Bien, ¿cuántas reglas tiene esa serie? ¿Cuántas reglas tiene nuestra serie? 2. 2 reglas. ¿Y esas 2 reglas cómo están? Esas 2 reglas están intercaladas una después de otra. Por lo tanto, ¿qué tipo de serie es esa? Bandera. Bandera. Bien. Eso es lo primero que tienen que hacer ustedes en su examen. Identificar el tipo de serie con el cual ustedes tienen que resolver su examen. En este caso, esta primera pregunta para nosotros es una serie con bandera. Ya sé que es una serie con bandera, entonces empiezo a enumerar los términos de mi serie. Digo, aquí está mi primer término, mi segundo término, mi tercer término, mi cuarto, mi quinto, mi sexto término. Una vez coloco los términos de la serie, empiezo a colocar las variables. Los términos de mi serie siempre van a tener la variable X. Mis términos de la serie, N. Número de términos de la serie, X. Término, N. Ahora necesito analizar la regla. Yo acá tengo 2 reglas. Mi primera regla es el menos 7. Y mi segunda regla vendría a ser este, más 11. Tengo 2 reglas. Como tengo 2 reglas, tengo que analizar una a una si varían o no varían. Por ejemplo, nuestra primera regla es menos 7. Con respecto a toda la serie, ese menos 7 va variando o se mantiene constante. ¿Qué hace el menos 7? ¿Varía o no varía? ¿Cambia o no cambia el menos 7? Mantiene constante. Se mantiene constante. ¿Eso qué significa? Que no necesita variable. ¿La regla 2 varía o no varía? Tampoco varía. Tampoco varía. ¿Qué significa eso? Que tampoco necesita variable. Ninguna de mis 2 reglas necesitan variables porque no varían. ¿Ok? Hay en algunos ejercicios que sí varían, entonces ahí tienen que colocar variables. Bien, entonces no le ponemos variables en este caso y empezamos a colocar las banderas. Como hay 2 reglas, tengo que colocar las banderas. Y digo, cuando ejecute mi primera regla, para mí se va a llamar bandera 0. Cuando ejecute mi segunda regla, para mí se va a llamar
bandera 1. Regla 1, bandera 0. Regla 2, bandera 1. Regla 1, bandera 0. Y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Qué es lo que hace la bandera? La bandera lo único que me hace es habilitarme la regla que se tiene que aplicar en ese punto. Si mi bandera es 0, se aplica la regla 1. Si mi bandera es 1, se aplica la regla 2. Eso es lo que hace la bandera. ¿Ok? Intercala. Uno después de otro. Va intercalando. Levanto una bandera, baja la otra. Y así sucesivamente. Para toda la serie. ¿Entienden esto de bandera? ¿Se entiende qué es lo que hace la bandera? ¿Sí? Ojo, ustedes pueden tener hasta 3 reglas en una serie. En este caso solo tenemos 2 reglas. Cuando hay 3 reglas, entonces habría 3 banderas. Bandera 0, bandera 1 y bandera 2. Pero las 3 reglas, para que sean banderas, se tienen que intercalar. ¿Ok? Lo mismo que esto, pero con 3 reglas. En nuestro caso solo tenemos 2 reglas. Bien. Una vez analizaste tu serie, identificaste las reglas, pusiste números a tu serie, colocaste las banderas, entonces ya lo tenés listo tu serie. Ya lo tenés todo listo tu serie. Lo único que te faltaría sería colocar el ejemplo de cuántos términos vos querés mostrar en tu examen. ¿Ok? ¿Cuántos términos como mínimo le dije? ¿Y cuánto como máximo? En caso de que no les digan nada en la pregunta o en el inciso C de la prueba, ¿nos da un límite el ingeniero o no nos dice nada en este examen? Eso lo pueden revisar en el inciso C de la pregunta 1. ¿Nos dice con cuántos términos hacer la prueba o no? No. Ok, ¿cuánto usamos entonces como mínimo y cuánto como máximo cuando no nos dice? ¿Ya pues? ¿Cuánto es como mínimo? 4. Y como máximo, 6. 5, 6. 6 de hecho ya es mucho ya. ¿Ok? 5 como máximo. ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes se ponen a hacer más de 5, su prueba va a ser muy larga y van a perder tiempo solamente haciendo la prueba del algoritmo. Entonces, con 4 yo lo veo bien, ya es aceptable, hay una gran cantidad de números de la serie. Con 3 va a ser muy poquito, con 4 está bien, con 5 también está bien todavía, con 6 o 7 ya lo veo mucho porque se pierde harto tiempo haciendo la prueba. ¿Ok? En nuestro caso, vamos a ocupar 5 términos para nuestro ejemplo. ¿Ok? 5 términos. Igual a T. Ojo, esta es decisión de ustedes. Ustedes pueden poner las cantidades de términos que ustedes quieran. Pero yo ocupo ese rango entre 4 y 5. Bien. Una vez entonces colocamos el ejemplo, podemos pasar a la parte de la salida. La salida no es nada más que una pantalla, ya sea de una computadora o de un celular. Ustedes lo saben. ¿Qué se hace en la pantalla de la salida? ¿Qué hacemos en esa pantalla? En esa pantalla, nosotros mostramos el resultado del requerimiento, lo que quiere el requerimiento. ¿Y qué quiere el requerimiento en este caso? Quiere que mostremos n términos y la suma de esos n términos. Entonces hagamos eso. Aquí va a estar nuestro primer término, nuestro segundo término, nuestro tercer término, nuestro n término, y más abajo va a estar la suma de esos n términos. Suma igual, y ahí va a estar la suma. Esa es la salida.
Una vez hecha la salida, entonces yo paso al punto de la entrada. Entrada. Cuando es serie, ¿qué es lo único que va en la entrada? ¿Qué es lo único que colocamos en entrada? ¿O qué es lo único que ingresamos por teclado en la entrada cuando es un ejercicio de serie? ¿Cuántos términos? Bien, sencillo. Lo único que va acá en la parte de la entrada es un mensaje que me dice cuántos términos. Correcto. ¿Cuántos términos? Y ahí introduzco yo la cantidad de términos según mi ejemplo. ¿Así? ¿Avanzaron dígitos o no avanzaron dígitos? ¿Llegó a ese tema el ingeniero? Sí. Y cuando hay dígito, ¿qué es lo único que va en la entrada? ¿Qué es lo único que va en la entrada cuando es un ejercicio de dígito? ¿No practicaron dígitos? Ah, tampoco las enseñé, creo, ¿no? No, no practicamos. Tienen que practicar, tal vez entra eso igual. Bien. Sigamos. Primer punto, requerimiento. Segundo, salida. Entrada, ya está. Siguiente punto. Siguiente punto sería valores y condiciones. Valores y condiciones. Empezamos a analizar primero siempre las condiciones. Condición. ¿Cómo analizo las condiciones? Las condiciones yo los analizo requerimiento por requerimiento. Para mi primer requerimiento, que es imprimir n términos, yo no tengo ninguna condición. Simplemente me dice que imprima los n términos. Recuerden que en su segundo parcial, en algunos ejercicios, les decía qué términos imprimir. Les decía imprima los términos mayores que un número o menores que un número. Entonces, esas son condiciones que ustedes tienen que anotar acá. O les decía, sume los términos que son mayores a un número. ¿Verdad? Creo que así les tocó. Entonces, en ese caso, esas condiciones las deben de anotar siempre en la parte de condiciones del último punto del análisis. En este ejercicio en específico, no tenemos condiciones ni para el primer requerimiento, ni para el segundo requerimiento. Significa que no hay condiciones. Pasamos directamente a los valores. En los valores se debe de analizar cada una de las variables de mi serie. Empezamos con la primera variable que es X, donde X para mí vendría a ser mi número de términos. X es mi número de términos. Entonces analizo a mi variable X. Esta variable X al inicio, ¿con cuánto empieza? ¿Con cuánto empieza X al inicio? 1. Bien. X, 1. ¿Qué quiere decir eso? Que X al inicio va a ser igual a 1. El siguiente valor de X, ¿cómo lo encuentro? El siguiente valor de X es 2. ¿Cómo encuentro ese 2 a partir del 1? Sumándole más 1. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que mi X siguiente va a ser igual a mi X anterior sumado más 1. ¿Hasta cuándo tengo que sumar ese más 1? ¿Hasta cuándo sumamos más 1, más 1, más 1? Según el ejemplo. Hasta T. Según el ejemplo, hasta que sean 5 términos. ¿Ok? Hasta que X sea igual a 5. Según mi ejemplo, hasta que X sea 5, yo tengo que sumar más 1, más 1, más 1, más 1. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los valores de X tienen que ser menores o igual que 5. Menor o igual que 5. Pueden ser menores o igual que 5, pero no mayor.
Porque eso es lo que dice mi ejemplo. 5 términos. Pero 5 es igual a t. Entonces, x tiene que ser menor o igual a t. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro respecto a este ejercicio? ¿Sí? Sí. Ok. Bien, continuemos. Hasta ahí habríamos terminado el paso 1.1. Nos toca el paso 1.2. El paso 1.2, ustedes recordarán, es colocar las variables. ¿Dónde colocamos? En la salida, en la entrada y en los valores y condiciones. Empecemos por la salida. Estos cuadritos serían mis n términos. Mis n términos que tengo ahí. Entonces tendrían de variable n. Este también tendría de variable n. Este de acá también n. Y este de acá también n. Este cuadrito que dice suma sería un operador de sumador. Por lo tanto tendría de variable s. La cantidad de términos en mi entrada, ¿qué variable tiene? T. Bien, bienísimo. Sí. Listo. Paso 1.2 resuelto. ¿Se entiende, no, eso de colocar variable? O no es colocarle al azar, ¿no? Ya está todo definido. Yo simplemente me estoy guiando a lo que ya definí anteriormente. ¿A qué variable le puse a mis términos? ¿A qué variable le puse a mi cantidad de términos? ¿A qué variable le puse a una suma? Entonces yo ya lo definí, por eso lo estoy colocando así. Bien, el paso 1.3 es ver cómo funcionan estas variables tanto en la salida como cómo funciona esta variable en la entrada. Salida y entrada. Bien. Pero acá nos faltó algo, ¿no? Acá solamente nosotros analizamos X, pero nos saltamos N. Analicémoslos a N. ¿Qué es N para nosotros? Nuestro término. Nuestros términos que tienen de variable N. N, al inicio, ¿cuánto vale? Según mi serie. ¿Cuánto vale N al inicio? 15. Sí. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que N es igual a 15 al inicio. ¿Cómo encuentro el siguiente término de N? Restando 7. Mi N siguiente. El siguiente N es igual a N menos 7. ¿Así? ¿Sí? Veamos si cumple. N igual a N menos 7 es el siguiente. Entonces, el siguiente es igual al anterior, que es 15. 15 reemplazo acá. Menos 7, sí me da 8. Luego el siguiente es 19. Y mi anterior es 8. 8 menos 7 no me da 19. Por lo tanto, este no es el siguiente. Recuerden, el siguiente tiene que cumplir para toda la serie. Para toda la serie. Entonces, este no es el siguiente. ¿Cómo hay el siguiente? Ya pues, compañeros, si habíamos hecho ejercicio de bandera. 2, de hecho. ¿Cómo sale el siguiente? Siempre que sea un... Anótense esto si quieren, para que estudien más tarde. Siempre que sea un ejercicio de bandera, el siguiente término se lo debe de hallar con una condición. ¿Ok? Yo no puedo hallar directamente el siguiente término. El siguiente término lo hallo con una condición. ¿Cuál es esa condición? Esa condición es la siguiente. Fíjense. Me dice, cuando mi bandera es 0, esa es la condición. Si mi bandera es 0, el siguiente, ¿cómo lo hallo? Ahí analizo uno por uno. Fíjense acá.
Cuando mi bandera es 0, el siguiente es 8. Ah, entonces ese 8, ¿cómo lo hallo? Ese 8, que es n, va a ser igual a 15, que es n restado menos 7. Eso pasa cuando mi bandera es 0. Analicémoslo en las otras situaciones cuando la bandera es 0. Fíjense, acá también la bandera es 0. ¿Y mi siguiente cuánto es? Mi siguiente es 12. ¿Y mi anterior cuánto es? 19. Entonces reemplazo acá. 19 menos 7, efectivamente me da 12. Cuando la bandera es 0, cumple. Siguiente, cuando la bandera es 0, mi siguiente es 16. Mi anterior es 23. Menos 7 me da 16. Cumple. Entonces, este es el siguiente cuando la bandera es 0. Ahora, ¿qué pasa cuando la bandera es 1? Condición. Si mi bandera es 1, el siguiente, ¿a qué sería igual? Mi n siguiente sería igual a mi n anterior. Analicémoslo. Cuando mi bandera es 1, el siguiente es 19. El anterior es 8. Si a ese 8 le sumo 11, encuentro los 19. ¿Qué quiere decir? Que mi n siguiente igual a mi n anterior más 11. Eso es lo que va a suceder cuando mi bandera es 1. Lo mismo, pueden revisarlo en la otra situación cuando la bandera es 1. Si la bandera es 1, mi siguiente es 23. Mi anterior 12 más 11, llego a los 23. Entonces cumple. De esta manera hallo el siguiente término de n. Así funciona n. ¿Se entiende cómo funciona n? Sí. Ok, no se olviden eso. Siempre que es un ejercicio de serie, el siguiente término se debe de hallar con una condición. Y esas condiciones son las banderas. Bien. Ok, ya analizamos X, ya analizamos N, pero nos falta analizar una variable todavía, que vendría a ser la bandera justamente. Pongámosla acá, analizámosla por acá. Bandera. La bandera que tiene de variable B. Esta bandera, al inicio, ¿cuánto vale? ¿Con cuánto empieza nuestra bandera al inicio de la serie? Acá me lo dicen. ¿Cuánto vale B al inicio? 0. 0. Bien. Entonces B es igual a 0. ¿Cómo hay el siguiente término o el siguiente valor de B de bandera? ¿Cómo hay la siguiente bandera? Ya pues si la acabo de dictar. Siempre que sea una bandera, el siguiente se debe de hallar con una condición. No se olvide. El siguiente valor de B, yo lo hallo con una condición. ¿Cuál es esa condición? Esa condición es esta. Si mi bandera es 0, el siguiente va a ser ¿cuánto? Acá me lo dicen. Si mi bandera es 0, el siguiente va a ser bandera 1. ¿Cuál es la otra condición? Si mi bandera es 1, el siguiente va a ser, acá me lo dice, el siguiente va a ser bandera 0. Si mi bandera es 0, mi bandera es 1. Si mi bandera es 1, mi bandera es 0. Y así va a ir intercalando. De eso se trata la bandera, que vaya intercalando. Bien, entonces ya tenemos todo analizado. X, N y B. Ya está todo analizado. Ahora sí venimos acá a la parte de la salida y colocamos cómo funcionan estas variables en la salida. Empezamos con la N. Para saber cómo funciona la N, simplemente me dirijo al análisis de N. Y el análisis de N está acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente agarro esto
y lo copio acá arriba. Copiémoslo. ¿Qué es lo primero que tenemos en el análisis de n? Lo primero que tenemos es el inicio. Entonces colocamos acá una flechita. Colocamos la flechita y decimos inicio. Al inicio, n vale 15. Ya está. Luego, para hallar este siguiente, primero tenemos que hacer una condición. ¿Cuál es esa condición? Que si mi bandera es 0, el siguiente término, ¿cómo lo hallo? Si mi bandera es 0, voy a borrar esto porque no me va a dar espacio. Si la bandera es 0, el siguiente término, ¿cómo se halla según mi análisis? Ahí me lo hice. Simplemente voy a copiar. Esto lo voy a hacer más acá. Bandera. Ahora, si mi bandera es 0, acá dice que el siguiente va a ser n igual a n menos 7. Pero ¿qué más pasa cuando la bandera es 0? ¿Qué más sucede? Cuando mi bandera es 0, también mi bandera se hace 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este ejercicio? Estoy combinando dos condiciones en mi análisis de n. Estoy colocando que cuando mi bandera es 0, n igual a n menos 7, pero también cuando mi bandera es 0, mi bandera se hace 1. Coloco, fusiono la condición, ¿ok? Eso es lo que se debe de hacer un ejercicio con bandera. ¿Qué más dicen? Cuando mi bandera es 1, el siguiente, ¿cómo lo hallo? Acá me lo dicen. Cuando mi bandera es 1, el siguiente va a ser igual a n igual a n más 11. Pero ¿qué más pasa cuando mi bandera es 1? Reviso acá. Cuando mi bandera es 1, mi bandera se hace 0. ¿Ok? De esa manera hallo este siguiente de n. ¿Cómo hallo los otros siguientes de n? Las otras n. De la misma manera, por lo tanto, simplemente coloco comillas y punto suspensivo. ¿Se entiende esto de la n? ¿De cómo funciona la n? Ok, vámonos con la suma. Este es un operador de suma. Y todo operador de suma tiene su inicio. En este caso, ¿cuál es el inicio de esta suma? El inicio de la suma siempre es igual a 0. Después del inicio, todo operador de suma tiene una acción. Pero antes de hacer la acción, yo siempre me tengo que preguntar si tiene condición. ¿Hay condición o no hay condición para hacer esa suma? ¿Sí o no? Sí. No, no hay condición. No tiene condición para hacer esa suma. Es directamente la acción. ¿Cuál es la acción? La acción es S igual a S más N. Una vez termino de sumar, al final del algoritmo, simplemente imprimo ese valor de S. Listo, ya está la salida. Ya sé cómo va a funcionar toda mi salida. Vámonos a la entrada. La cantidad de términos que yo quiero imprimir, ¿cuándo le doy ese dato a la computadora? ¿Al inicio o al final del algoritmo? Ese dato a la computadora lo damos al inicio. Al inicio introducimos un número y ese número la computadora lo va a leer como la variable t. Listo, ya está. De esa manera funciona la salida y la entrada. Con eso terminaríamos el paso
1.3. Y nos faltaría simplemente un paso, que sería el paso 1.4 para terminar el inciso A de este examen. ¿Cuál es el paso 1.4? ¿Cuál es el paso 1.4? Realizar el ciclo. Correcto. Realizar el ciclo. ¿Y para qué variable es nuestro ciclo? X. X. Siempre que sea serie, el ciclo es para X. ¿Sí? Por acá arriba lo voy a hacer porque no tengo espacio. Ciclo para la variable X. Bien. Todo ciclo tiene su inicio. Todo ciclo tiene su inicio. Todo ciclo tiene su condición, su siguiente y su final. En este caso, nuestro ciclo es para X. Entonces, para saber cuál es su inicio, condición, siguiente y fin, simplemente nos vamos al análisis de X. Y de este análisis de X, nosotros sacamos todos esos datos. Por ejemplo, en este análisis de X, me dice que el inicio de X es X igual a 1. Me dice que la condición de X es X menor o igual a T. Y me dice que el siguiente de X es X igual a X más 1. Y ese siguiente, ¿dónde tiene que volver siempre? A la condición. Porque los siguientes que voy a encontrar de X tienen que ser menores o igual que 5. Porque según mi ejemplo, solo son 5 términos. Es por eso que vuelve a la condición. ¿Hasta cuándo vuelve a la condición? Hasta que no cumpla. Una vez que no cumpla la condición, me voy a ir por el fin. Y el fin del ciclo, habíamos dicho que es igual a todos los finales de la salida. ¿Y qué finales tengo en esta salida? Pues solamente tengo este fin. ¿Y qué hago en ese fin? En ese fin, simplemente imprimo S. Y listo. Ese sería el inciso A de su examen. Todo eso es lo que tiene que tener su examen. Mañana. ¿Alguna duda o pregunta del inciso A de su examen? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Se entendió? Si no entienden algo, pregúntenme. Esta es la oportunidad para que despejen sus dudas. ¿Puede volver a explicar el ciclo? Disculpe. Claro. Para rellenar los datos Sí. o para identificar qué variable tiene el ciclo. Si es rellenar los datos, vos simplemente te fijas, ¿para qué variable es el ciclo? Para X en este caso. Ahora, todo ciclo siempre va a tener estos 4 puntos. Eso tenéis que tenerlo claro. ¿Ok? Inicio, condición, siguiente y fin. En este caso, nuestro ciclo es para X. Como mi ciclo es para X, me voy al análisis de esa variable. Y el análisis de esa variable lo tengo acá. Acá está el análisis de esa variable. Entonces, según mi ciclo, yo necesito un inicio, condición, siguiente y fin. Entonces voy rellenando uno a uno. El inicio de la variable X. Vengo y busco. El inicio, acá me lo da. El inicio de mi variable X es X igual a 1. La condición de mi variable X. Vengo al análisis de X. La condición de mi variable X es que X tiene que ser menor o igual a T. Lo coloco. El siguiente de mi variable X. Vengo y busco.
El siguiente de mi variable x es x igual a x más 1. Ese siguiente de x tiene que ser o tiene que cumplir la condición de x, que tiene que ser menor o igual a t. ¿Ok? No puede ser mayor o igual a t, tiene que ser menor o igual a t, es decir, a 5. Menor o igual a 5. Si no cumple esa condición, ese siguiente de x, entonces mi ciclo se va a venir por el fin del algoritmo. Este fin del algoritmo o este fin de ciclo es igual a todos los finales que yo tenga en la salida. Y el único final que tengo acá en la salida, pues sería este fin de la variable s. Entonces solo coloco ese fin en este fin de ciclo. Según este fin de la variable s, tengo que imprimir s. Entonces anoto, imprimir s. ¿Ok? Fin del ciclo igual a todos los finales que tenga en la salida. Y así lo relleno. Es simplemente copiar, nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? ¿Está claro entonces el inciso A? Bien, si está todo claro, entonces pasemos al inciso B. No los noto tan convencidos, no sé, no practicaron, creo. Siendo sinceros, ¿practicaron o no practicaron? Bandera no. Bandera no. Ok. De todas maneras, mañana puede que estén en línea, por si tienen dudas. Puede que sí. O puede que no. Puede que sí, me escriben. Bien, ¿puedo borrar esto? ¿Terminaron de copiar o todavía? ¿Sí? Ya terminé yo. Ok. Lo demás también, yo creo. Sí. Bien. Eso y inciso B del examen, que para nosotros vendría a ser el paso número 2, que sería el algoritmo. ¿Ok? Porque coloquen ahí algoritmo. Bien, nuestro algoritmo siempre va a empezar con el inicio. Después del inicio, lo que viene vendrían a ser las variables. ¿Qué variables tenemos en este ejercicio? ¿Me pueden ayudar? ¿Qué variables tenemos? S, N, X, F, P, X, ¿qué más? B. B, bien, ¿qué más? Creo que solo eso, ¿verdad? Valores iniciales. ¿Qué valores iniciales tenemos? Todo lo que diga inicio en mi análisis es mi valor inicial, menos el de la entrada. Tendríamos n igual a 15. ¿Qué más? ¿Qué otro inicio hay? ¿Bandera? ¿Dónde? ¿Dice inicio en la bandera? Es igual a 0. No. Sí, dice pues. Dice Es inicio, igual a... B igual a 0. Exacto, dice, ¿verdad? Entonces es un valor inicial. ¿Cuál más? Todo lo que diga inicio es un valor inicial. ¿Qué más? ¿Qué más dice inicio? X igual a 1. X
Bien. ¿Quién más? Creo que solo eso, ¿no? Inicio es igual a 15, inicio es igual a 0, inicio x igual a 1, ya pusimos n igual a 15, y lo que borré de la bandera también decía inicio b igual a 0. Ya está todos mis valores iniciales. ¿Ok? Continuamos con el algoritmo. Luego sigue la entrada. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la entrada? Según mi análisis. Según mi análisis, lo que tengo que hacer es hacer aparecer este mensaje y luego introducir la variable t por teclado. Entonces, abro comilla. Dentro de la comilla coloco el mensaje que quiero que me aparezca. Y el mensaje que quiero que me aparezca es cuántos términos. ¿Cuántos términos? Así. Y cierro comilla, coma. Al lado de ese mensaje introduzco la variable t por teclado. Eso es lo que me dice que haga mi análisis en la parte de la entrada. Ya está hecho. Después de la entrada, lo que sigue es la condición principal de todo el ejercicio. ¿Y cuál es la condición principal de todo el ejercicio? La condición principal de todo el ejercicio siempre va a ser el del ciclo. ¿Ok? X menor o igual a t. X menor o igual a t. Si cumple mi condición, ¿para dónde se va? ¿Derecha, izquierda o abajo? Abajo. Bien, entonces hagamos que se vaya para abajo. Si es sí, para abajo. Y si es no, se va Izquierda. a izquierda. Ok, ya estamos entrando al ciclo. Ya hicimos la condición del ciclo. Ahora, si cumple esa condición, según mi ciclo, ¿cuál es su siguiente? Ahí me lo dice. Si cumple la condición, ¿cuál es su siguiente? X igual a X más 1. Correcto. Voy a borrar esto. Si cumple la condición, su siguiente es x igual a x más 1. Según ese ciclo, este siguiente, ¿dónde tiene que volver? Según el análisis de ese ciclo. A la condición. Bien. Entonces esto baja, esto viene por acá, esto sube y esto entra a la condición. ¿Hasta cuándo vuelve a la condición? Según mi análisis, ¿hasta cuándo hace ese giro? Hasta que no cumpla, ¿verdad? Y una vez que no cumpla, se va a venir por el fin, que para nosotros es el lado del no en el algoritmo. Este lado del no para nosotros es el fin del ciclo. ¿Y qué tiene que hacer en ese fin de ciclo? Según mi análisis, imprimir S. Entonces colocamos la figurita de imprimir. Y dentro de la figura imprimimos la variable S, que sería este cuadrito de acá. Pero antes de imprimir el valor de ese cuadrito, primero hay que imprimir un mensaje. Entonces, comilla, dentro de la comilla colocamos nuestro mensaje. Nuestro mensaje que dice suma igual. Cerramos comilla, coma, igual a la variable S. Según nuestro ciclo, ¿hay algo más que imprimir o solo es eso? Solo eso, ¿verdad? Por lo tanto, cerramos esto con la palabra end punto. Y listo. Ya estaría el brazo. Ya estaría el brazo resuelto. Ya hicimos los brazos del algoritmo. Nos falta hacer la barriga del algoritmo. Pero antes de hacer la barriga del algoritmo, ¿qué tengo que hacer yo siempre primero? ¿Qué hago?
¿Ya pues? Antes de hacer la barriga, ¿qué hago? Mañana es examen, deberían estar hachas, como bien dicen. ¿Qué hacemos antes de hacer la barriga? Hacer la prueba del ciclo. Bien, exacto, eso. Entonces, paso número 3, prueba del ciclo. ¿Qué sería para la variable X? Según mi ciclo, X inicia con 1. 1 entra a la condición y se pregunta si cumple. ¿Cumple o no cumple? 1 menor o igual a 5. Pues sí, sí cumple. Si es sí, el siguiente es X igual a X más 1. Es decir, 1 más 1. Que encontraríamos 2. Ese 2 baja por acá, sube y entra otra vez a la condición. Y en la condición se pregunta si 2 es menor o igual a t, que vale 5. Pues sí. El siguiente sería más 1. 2 más 1 es 3. 3 sube, entra a la condición y se pregunta si cumple. 3 menor o igual a 5. Pues sí. Si es sí, el siguiente es más 1. 4. 4 sube y se pregunta si cumple. Pues sí, 4 menor o igual a 5. Cumple. Entonces el siguiente es 5. 5 sube a la condición y se pregunta si es menor o igual a 5. Sí. El siguiente es 6. 6 sube, se pregunta si cumple. Si 6 es menor o igual a 5. No cumple, tacho, voy por el no. Y por el lado del no, imprimo. Suma igual a S. Coloco S porque no lo conozco. Y lo que me interesa en mi prueba del ciclo es que los valores de X varíen igual que mi ejemplo. Mi ejemplo dice que solamente hasta 5. Mi prueba del ciclo me hace que varíe X hasta 5. Significa que cumple nuestro ciclo. Como cumple el ciclo, entonces entro a la barriga del algoritmo. ¿Qué hago en la barriga del algoritmo? ¿Qué hago en la barriga del algoritmo, Bonilla? Lo que pide requerimiento. Exacto, bienísimo. Lo que pide el requerimiento. ¿Y qué nos pide el requerimiento? Acá me lo dice, ¿no? En Imprimir términos. n término. ¿Qué significa eso? Que ni bien entra en mi primer término acá, lo tengo que imprimir. Hagamos eso. Ni bien entre, lo imprimo. Ya está. Ahora, ¿qué me tengo que preguntar antes de modificar este valor? ¿Qué me pregunto antes de modificar n? Lo anotaron pues en la identidad presencial, ¿se acuerdan? ¿Qué se Primero tiene que hacer la hacer? suma. Si hay alguna suma que hacer. ¿Y hay alguna suma que hacer? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se hace la suma? Ve, antes de modificar este valor de n, yo me tengo que preguntar si hay alguna suma que hacer. En todo el ejercicio. Y efectivamente sí, hay que hacer esta suma. Pero ¿cómo hago esa suma? Esa suma la hago con esta acción. Antes de hacer la acción, ¿hay alguna condición o no hay ninguna condición? Según mi análisis de la suma. Según este análisis de suma, ¿hay alguna condición antes de la acción o no hay nada? No. Nada. Por lo tanto, hago directamente mi suma. La acción de mi suma entonces sería S igual a S más N, sin ninguna condición. Ya está. Ya hice la suma. Ahora puedo modificar el valor de N. ¿Qué significa modificar el valor de N? Significa encontrar este siguiente término de N. Ese siguiente término de N.
¿Y cómo hallo este siguiente término de n? Según mi análisis con una condición. Pero yo acá tengo dos. ¿Cuál de las dos condiciones coloco en mi algoritmo? O da igual. ¿Cuál de las dos se coloca? ¿Bandera 0 o bandera 1? ¿Cuál coloco? ¿O es independiente? Puede ser cualquiera porque se puede ir para el lado del sí, se va a realizar una acción y para la del no también. Correcto. Cualquiera de los dos. ¿Cuál quieren colocar? ¿Bandera 0 o bandera 1? Bandera 0. Bandera 0. Entonces colocamos acá bandera 0. Es independiente, ¿no? Cualquiera de los dos pueden colocar. Bien, entonces colocamos acá bandera 0. Si es sí, ¿para dónde se va mi condición si es sí? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Si es no, izquierda. Si es sí, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué hago si cumple? Ahí me lo dice. N-7. Exacto. N igual a N menos 7. ¿Pero qué más hago? ¿O solo eso? ¿Qué más se hace cuando la bandera es 0? Según tu análisis, cuando tu bandera es 0, se hace esto de acá. Lo voy a marcar. Cuando la bandera es 0, hago esto de acá, pero también cuando la bandera es 0, hago este otro de acá. Entonces, si la bandera 0 cumple, n va a ser igual a n menos 7, pero además mi bandera se va a hacer 1. Eso es lo que pasa cuando la bandera es 0. Y si la bandera es 0, y si la bandera no es 0, entonces, ¿qué bandera sería? Si no es 0, pues entonces va a ser 1, porque solamente tengo esas dos opciones, o 0 o 1. Si es 0, pasa esto. Pero si no es 0, va a ser 1. Y si es 1, ¿qué hago? ¿Qué se hace si la bandera es 1? N igual a N más 1. Exacto. N igual a N más 11. Pero ¿qué más pasa cuando la bandera es 1? Bandera 0. Bien. La bandera es 0. Así de sencillo es un ejercicio de bandera. La bandera es 0. Bien. Entonces vengo acá, hago que se encuentren con el sí y verifico si tengo algo más que hacer. Me fijo en mi requerimiento. Ya imprimí mis n primeros términos. Este de acá. Ya hice la suma de esos términos. Es este de acá. Ya encontré los siguientes términos. No tengo nada más que hacer. Entonces simplemente hago que continúe. Y listo. Ese sería el algoritmo o el inciso B. El inciso B de mi examen final. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Se entiende o tienen alguna duda o pregunta? Yo creo que está todo claro, ¿no? Por eso me gusta más la identidad presencial. Puedo ver en sus rostros si me entienden o no me entienden. Y me doy cuenta quién entiende. Sí, no lo puedo ver, pero no sé que prendan sus cámaras, pero dice que algunos están echados en su cama. ¿Todo claro entonces? Sí. Ok. Siguiente paso. Paso número 4. ¿Cuál es el paso 4? Prueba del análisis. Prueba del análisis. Creo que eso escuché de su compañera. Eso es.
la prueba del análisis. Entonces venimos acá y hacemos paso número 4, prueba del análisis. Ya, yo lo voy a abreviar. Ustedes lo ponen completo. Prueba del análisis. En la prueba del análisis, nosotros tenemos que verificar estos puntos de acá. Salida, entrada, valores y condiciones, variables y por último, acciones. ¿Ok? Salida, entrada, valores y condiciones, variables y acciones. Lo vamos a hacer por el modo fácil que les enseñé. Para hacer el modo fácil, ¿qué es lo primero que tengo que hacer ahí? ¿Qué es lo primero que haría? Lo primero que haría sería colocar las variables. Ok, espérenme un segundito, arriba vuelvo. Espérenme un segundo. Ahora sí. Entonces, colocamos variables. ¿Qué variables tenemos? N, S, P, X y B. Y luego simplemente colocamos bien a todo acá. Y lo mismo acá. Bien a todo, menos al inicio y al final. Y todo lo demás tiene que tener su bien. Así. Ya está. Hasta el paso número 4, ¿está todo claro? ¿Qué dice el último punto de la prueba del análisis? Acciones. Yo lo abrevié con ACC. Pero es acciones. Salida, entrada, valores y condiciones. Variables y el último punto, acciones. ¿Listo? ¿Continuamos? Bien, si no hay duda, continuamos. Voy a borrar este punto de acá. Colocan ahí paso número 4, paso número 5. Por si acaso, este paso 3, 4 y 5 corresponde al inciso C del examen, a la parte de las pruebas. El paso 5 sería la prueba del algoritmo. Prueba del algoritmo. Bien, empecemos. El inicio para nosotros sería la impresora.
Después tenemos variables, n, s, t, x y b. Cuando tengo variables de t y x, siempre tengo que mandar a t al final, detrás de t a x y n al inicio, porque tengo que imprimir. Y a s y b lo puedo poner al medio, así. Bien, ya están las variables. Después de las variables, colocamos los valores iniciales. ¿Qué valores iniciales tendríamos? Tendríamos N15. Otro valor inicial. S0. Otro valor inicial sería B0. X1. Y ya está. Después sigue la entrada. En la entrada me dice que tengo que imprimir un mensaje de cuántos términos. Así. Y me dirijo a T y le doy un valor. ¿Cuánto vale T según mi ejemplo? Según el ejemplo que pusimos, vale 5. T vale 5. Entonces ese T5 introducimos acá. Luego entramos a la condición. Y en la condición me pregunta si X es menor o igual a T. X es menor o igual a T. ¿Sí o no? ¿Cumple o no cumple? Sí. Entonces voy por el sí. Y por el lado del sí, me dice que tengo que imprimir n que vale 15. Entonces está n, vengo acá y lo imprimo. 15. Luego, ¿qué hago? Paso a la acción de suma. Es igual a s más n. Mi s última vale 0, más mi n, esto se hace 15. Luego, ¿qué hago? Paso a la condición. En la condición me pregunta si mi bandera es 0. Pues sí, mi bandera es 0. Me voy por el sí. Y por el sí, me dice que n va a ser igual a n menos 7. N vale 15. Menos 7, ¿cuánto sería? 15 menos 7. 8, ¿verdad? Luego, mi bandera se hace 1. Mi bandera se hace 1. Y luego más abajo, x igual a x más 1. 1 más 1, esto se hace 2. Luego vengo por acá, subo y vuelvo a entrar a la condición. En esa condición me pregunta si 2 es menor o igual que 5. Pues sí, por lo tanto voy por el sí, y por el sí imprimo 8. Imprimimos este 8. ¿Qué más? Después sigue la suma. Es igual a S más N. S última, 15. Más N última, 8. ¿Cuánto es la suma? 15 más 8. 23. Bien. 23. Luego vamos a la condición. En la condición me pregunta si la bandera es 0. Acá está mi B. El último valor de B es 1. Ah, entonces no es 0. Me vengo por el no. Y por el lado del no hago n igual a n más 11. Mi n última es 9. Más 11, esto sería 19. Luego me dice que mi bandera se me va a hacer 0. Y más abajo dice que x va a ser igual a x más 1. 2 más 1, 3. Eso sube, entra a la condición, y en la condición se pregunta si 3 es menor o igual a 5. ¿Sí o no? Pues sí. Voy por el sí. Y por el sí imprimo 19. Luego hago es igual a s más n. S última, 23. Más n última, 19. ¿Cuánto me da esto? 42. 42. Sí. Entonces colocamos acá 42. Luego me pregunta si la bandera es 0. ¿La bandera es 0? Por el sí. Voy por el sí. Por el sí, n va a ser igual a n menos 7, me dice. Entonces n, que vale 19, menos 7, ¿cuánto me queda? 12. 12. Entonces coloco acá 12.
¿Qué más? Luego, mi bandera se hace 1. Y más abajo, x igual a x más 1. X que vale 3 más 1, se hace 4. 4 sube a la condición y se pregunta si es menor o igual a 5. Pues sí. Entonces, si es sí, imprimo 12. Más abajo hago la suma de S igual a S más N. S última, 42. Más N última, que es 12. Esto me da 54. Más abajo me pregunta si la bandera es 0. Me fijo, este es el valor de B. El último es 1. Por lo tanto, me voy por el no. N igual a N más 1. Más 11, perdón. Último valor, 12. Más 11, 23. Luego, mi bandera se hace 0. Y luego bajo para abajo. X igual a X más 1. 4 más 1, 5. Sigo bajando, voy para allá, subo otra vez a la condición. X es menor o igual a T. 5 menor o igual a 5. Pues sí. Entonces, imprimo N que vale 23. Luego sumo. S igual a S más N. S vale 54. Más N que vale 23. Esto me da un total de 77, ¿verdad? 77. Luego me pregunta si mi bandera es 0. Me fijo. ¿Mi bandera es 0? Pues sí. Entonces voy por el sí. N va a ser igual a N menos 7. N que vale 23 menos 7, ¿cuánto me da? 16. Ok, 16. Entonces coloco acá 16. Luego mi bandera se hace 1. Y más abajo, X va a ser igual a X más 1. 5 más 1, 6. Sube para arriba y se pregunta si 6 es menor o igual a 5. Pues no, no cumple. Me voy por el lado del no. Y por el lado del no, imprimo un mensaje que dice suma igual. Y al lado de ese mensaje, imprimo la variable S, que en este caso vale 77. Y en punto se termina el ejercicio. Bien, lo único que nos quedaría ahora es simplemente verificar si cumple o no cumple con el requerimiento. ¿Qué decía el requerimiento? ¿Qué es lo que quería el requerimiento? Que se impriman los n primeros términos de la serie, ¿verdad? Y según nuestra prueba, se ha llegado a imprimir los 5 primeros términos, que son 15, 8, 19, 12 y 23. ¿Esos 5 términos coinciden o no coinciden con nuestra serie de la pregunta del examen? Sí, coincide. Ok. ¿Y la suma de todo eso nos da 77? Así da. Ok. Entonces tienen 100 en la primera pregunta. Nos falta la segunda. Y copien y enseguida continuamos. Si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen saber.